Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política puertorriqueña. Antes de seguir con el tema de hoy, quiero primero que todo agradecerles a todos los que han visto el episodio anterior en el que discutimos los insultos de Tomás Rivera Chats contra mí, por la cantidad de gente que los ha visto en las diferentes plataformas. Ha sido realmente inesperado. Y además por sus comentarios, que me parece que es muestra de que lo que uno hace no se pierde en el vacío. Así que de todo corazón, a todos los que entraron y lo vieron y comentaron, muchas gracias por ese respaldo. Pero hoy toca ir a un tema que se ha presentado inesperadamente esta semana y que a principios de la semana, el lunes, en mi programa de radio en Noti 1630, yo lo toqué con mi invitado de las 2 de la tarde. Programa que dura 3 horas. Yo incluyo siempre algún panelista en la tercera hora, a las 2 de la tarde, y trato de que sea gente variada para que aporten sobre la circunstancia de ese día. Y el lunes pasado llamamos al amigo Javier Ortiz, como ustedes saben, lo han visto aquí ya antes. Javier es miembro del Partido Republicano y del movimiento Make America Great Again y, y ha estado ayudándonos a desenmarañar un poco las circunstancias alrededor de los temas de Puerto Rico en la política americana desde la perspectiva de la administración del presidente Trump. Y Javier adelantó en ese programa lo que par de días después fueron titulares de prensa. Y yo recuerdo porque ese día hubo particularmente muchas reacciones a la conversación con Javier por radio, de gente que se ofendió y que pensó que era una ofensa y que esta persona, ¿qué está diciendo? El tema que discutimos fue las órdenes o los avisos, ese es el nombre que se le da, de que había emitido la Agencia Federal de Aviación sobre el espacio aéreo en Puerto Rico y sobre la utilización de ese espacio aéreo por los próximos meses en lo que ocurre o no ocurre alguna acción militar que potencialmente pueda ocurrir en Venezuela. Y Javier incluyó ahí algo que en ese momento yo no lo había visto ni lo veía venir, que era la necesidad de que para reactivar militarmente a Roosevelt Roads y Ceiba y toda esa eh, instalación que ahí existió por tantos años de la Marina de los Estados Unidos, eso requeriría el uso del polígono de tiro en la isla municipio de Vieques. Y 2 días después salió y se hizo pública el aviso también de que la Marina va a utilizar Vieques para el depósito de municiones. Se utiliza esa frase en inglés, que ahora vamos a hablar de eso, pero hay quienes piensan y están temiendo que esto no solamente sea un depósito para descartar o para decomisar balas y bombas, sino que sea parte también de un proceso de práctica con bala viva en ese antiguo polígono. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast nuevamente. Saludos, profesor. Un placer poder estar con usted y su gran audiencia. Gracias por la oportunidad. Escuchaste la introducción que hice a los amigos y entonces pues pienso que la primera pregunta es eh, ¿qué significa eso de munition o ammunition disposition? ¿Qué es lo que eso quiere decir en el lenguaje de la Marina de los Estados Unidos? Quiere decir muchas cosas, todas relacionadas con el hecho de que cuando todos esos aviones de combate que están en Puerto Rico, todos esos aviones, como hemos visto ya reportado en la prensa, están armados. Tienen cohetes, tienen bombas, tienen cuestiones de guerra, que son, Son aviones de guerra. sí, son aviones de combate, son aviones de guerra. Y por un lado, si hay en lo que se llama en inglés un mishap, si hay algún accidente, por ejemplo, que un avión despegue y tenga que, de emergencia, hacer algún tipo de maniobra, pues tiene que disponer de esas bombas, ¿no? Y él tiene que tener un sitio en el mapa del piloto, que hay una cosa que se llama pre-flight, y dice, pues si pasa una emergencia de aquí a tal sitio, el sitio para ir a disponer de esas bombas es tal. Eso es
un tipo de definición de lo que se puede llamar del disposition de esas municiones. También esos aviones están practicando combate y están, creo que es en Yabucoa, ¿no? No sé cómo es el pueblo donde estaban los Marines entrando en la playa. Arroyo. Arroyo, gracias. Pues como se ha visto en Arroyo, pues están practicando combate. Los aviones están practicando combate también. Y están armados con municiones Bomba. vivas, bombas. Y pues practicar el bombardeo, pues necesitan tener un sitio donde se practique ese bombardeo. Y eso es, y el FAA lo que ha hecho con esas notificaciones, en parte, hay una en el sur de Puerto Rico que es una notificación vieja que ha estado, el espacio aéreo ha estado controlado por mucho tiempo, pero nunca se había utilizado por lo menos por los pasados 20 años. Y ahora pues podemos decir se ha reactivado esa notificación porque en la parte sur esos mismos aviones que están en Ceiba son parte del contingente de la Infantería de Marina y esos aviones ayudan cuando la Infantería de Marina está en desembarque atacando, un desembarque activo en guerra, pues los ayudan a esas maniobras y necesitan tener bombas activas, vivas, para ayudar a esos Cuando Marines. tú dices bombas activas, te refieres a bombas que explotan. O sea, Correcto, que si tú las detonas, explotan. correcto. No estamos hablando de dummies, sino de bombas de verdad. Correcto. En algunos sitios y en algunas ocasiones se utilizan lo que se llaman bombas inertes. Este no es el caso ahora. O sea, todas estas unidades de combate que están en Puerto Rico están practicando combate para que todos esos Marines puedan hacer lo que el presidente les ordene hacer y esperemos que regresen a la casa. Por eso es que tienen que practicar. La idea es Para que no mueran los soldados estadounidenses. sí, para que mueran otros soldados y que no sean los soldados Claro, estadounidenses. pero fíjate, cuando tú dices eso de que, ¿verdad? Están ¿practicando combate para qué? La única razón que se practica combate es para atacar algún punto, alguna acción que el presidente de los Estados Unidos lo ordene. Sí, pero si tú estás practicando combate en Puerto Rico, Ujú. eh, ¿cuál es la acción? Pues es Venezuela, es combate con Venezuela, porque no hay, que yo sepa, ninguna otra jurisdicción en América Latina o en la cercanía caribeña con la que Estados Unidos esté planteándose una beligerancia militar, ¿o me equivoco? Eh, el señor Nicolás Maduro está designado como un terrorista. El lunes 28 de noviembre, 24 de noviembre, si no me equivoco, es el día que se pone en efecto la designación del Cartel de los Soles y sus líderes, incluyendo al señor Maduro, como terroristas. Él también está acusado de ser un narcoterrorista en el distrito sur de Nueva York. Él es en inglés americano, he's a wanted person. Ujú. And, Un fugitivo, ¿no? and he's been accused of being a drug trafficker. Mm. Y nosotros nuestro país tiene fuerzas en el Caribe defendiendo a nuestros ciudadanos de narcoterroristas. O sea que es por Venezuela. Entonces, tú dices bombardeo, no es con bombas inertes, es con bombas vivas, y se necesita donde practicar. eh, y están ya practicando en Puerto Rico, ¿no? Ha habido desembarcos anfibios en Arroyo, ha habido vuelos desde lo que es el aeropuerto de la antigua base Roosevelt Roads. eh, y ha habido entonces, que aquí es donde quiero ir en esta parte de la conversación, diversas reacciones. Cuando se anunció que se iban a cuartelar militares, o por lo menos se iba a utilizar el aeropuerto de Roosevelt Roads, porque no estoy seguro de que se esté utilizando la base para acuartelar ahí soldados.
La impresión que me da es que la mayor parte de los soldados están en los portaaviones en alta mar o en hoteles alrededor de lo que era la base en el pueblo. Pues eso ha traído de algunos comentaristas políticos y también políticos eh, unos comentarios de, bueno, esto es una gran noticia porque podemos reactivar económicamente la región este, va a haber un desarrollo económico alrededor de esto, y el alcalde de Ceiba, que fue lo que tú y yo discutíamos por radio el lunes cuando dijiste esto otro, estaba diciendo, mira, es que me tienen los hoteles separados por un año y van a estar aquí, esto es buenísimo para nosotros, estamos muy contentos y Ceiba está muy esperanzado de esta presencia militar, hasta que se hizo público lo que tú adelantaste de Vieques. Y ahora hay una preocupación de esos mismos políticos y de esas mismas voces y de otras que se han ido sumando, diciendo algo así como, mira, pero chévere lo de Ceiba, pero en Vieques no, nosotros no queremos que Vieques sea nuevamente un escenario de bombardeo ni de práctica de bombardeo, no un polígono. Eh, y yo recuerdo que en la conversación de radio tú me dijiste, bueno, si se quiere una cosa, no se puede ser sin la otra. Es decir, reactivar Roosevelt Roads va a requerir un polígono de tiro cerca de Roosevelt Roads. Y ese es Vieques. Eh, ¿Cómo se conjuga eso entonces? ¿Por qué hacerlo de una vez lo de Vieques? Esa es una gran pregunta, profesor, porque yo creo que la perspectiva en Puerto Rico ha sido que la milicia existe para proveer actividad económica en el área que sea. Y en realidad la milicia existe para proveerle opciones al presidente de los Estados Unidos para eliminar cualquier threat, Amenaza. amenaza a nuestro país. Y entonces, si hay actividad económica que surge de eso, pues perfecto, pero el Departamento de Guerra de nuestro país existe para proteger a nuestro país contra amenazas. Sí, pero en Puerto Rico, perdona que te interrumpa, hay gente que dice, bueno, es que nosotros queremos ser parte Ujú. de esa estrategia, nosotros queremos jugar un papel en la estrategia de guerra de los Estados Unidos. De hecho, yo escuchaba a alguien decir, y eso ha reafirmado la posición estratégica de Puerto Rico. Entonces, a mí me resulta contradictorio tú querer hacer eso, pero no estar de acuerdo con que se reactive el polígono de tiro. Yo creo que al americano común y corriente, pues lo que nosotros estamos hablando aquí no es un tema de conversación porque nosotros entendemos que eso viene una parte con la otra y que la actividad económica que se crea a través de la defensa nacional, pues es un byproduct de eso, pero no es la razón para tener la milicia, sea una base, lo que sea. La razón para tener esas bases es para literalmente tener personas y material preparado para hacer combate. Y yo en parte que creo que es un poquito complicado y hasta ciertamente confuso en Puerto Rico. Hay mucha gente que sirve en la milicia de mi país y se pone el uniforme de la milicia, sea del ejército, de la Guardia Nacional, de los Marines, del Coast Guard, del Navy, y tienen un juramento a la Constitución de los Estados Unidos y a proteger a sus conciudadanos americanos. Y cuando yo oigo el tema, la perspectiva económica, pues claramente a esa perspectiva le falta la razón de ser del Departamento de Guerra de los Estados Unidos. La única razón por la cual todo lo que está sucediendo en Puerto Rico está sucediendo hoy es porque es para el beneficio y la protección del pueblo americano. Y, y el día que eso y que yo personalmente creo que se debe convertir en una presencia permanente. De hecho, en Aguadilla hay unos drones, unos Reapers, y hay unos cohetes que están allí. Se ha construido todo esto está reportado, esto no es nada Sí, secreto. sí, es público, es público. Se han construido almacenes para municiones vivas, para cohetes que tienen explosivos, cohetes Misiles. misiles que son para literalmente derribar aviones, para hundir barcos. O sea, para eso
eso es que existe el Departamento de Guerra. Y de hecho, para el alcalde de Ceiba, lo mejor que pudiese pasar es que se reactive la base, que se reactive el polígono de tiro, para que el personal, en vez de quedarse en un hotel, se esté quedando se quede en estructuras permanentes Dentro de la base. dentro de la base y a Pero veces entonces no le van a otra base. ocupar los hoteles ni los supermercados, porque en la base hay de todo eso, no hay que salir de ahí. Correcto. Pues entonces, ¿cómo le va a convenir eso a Ceiba? Bueno, Si era antes. le conviene a Sierra porque desde la perspectiva anexionista hay que participar en lo bueno y en lo malo, si se le puede decir que es malo. Yo no creo que nada de lo que estamos hablando aquí es malo, pero hay gente que he oído en Puerto Rico que dice que esto es malo, que practicar para la defensa nacional es malo, pues claramente es incongruente con participar activamente en la... Pero el alcalde de Vieques no piensa quizás igual. El alcalde de Vieques, que también es anexionista, como tú le llamas a los estadistas, eh, dijo, no, si esto es porque van a usar el polígono, pues entonces nosotros se van a encontrar con nuestra oposición. Y además estaba diciendo que lo iba a hablar con la gobernadora porque él no tenía información de que se iba a reactivar el uso del polígono de tiro de Vieques. Es decir, que desde la perspectiva de un viequense, lo que le pueda convenir a Ceiba no necesariamente es lo que ellos desean en Vieques. Si un avión de combate con bombas, misiles, despega desde Ceiba y tiene un percance, el sitio más cercano para para deshacerse Disponer. disponer de todo ese armamento y poder salvar la vida del piloto, pues es Vieques. Y hay una parte de Vieques donde, pues, por las razones que sea y la culpa del quien sea, pues hay áreas de Vieques que todavía están bajo el control de los Estados Unidos y que son utilizables para la defensa nacional y para ese tipo de situación, sea para una emergencia o sea para un O sea, que lo programa. que diga el alcalde y la gente de Vieques es secundario aquí. Yo creo que ellos tienen una buena oportunidad de ir a Washington y expresarse directamente con los comités de las Fuerzas Armadas en el Congreso, en el Senado y en la Cámara, y convencerlos a ellos de que el pueblo americano debe gastar dinero en abrir una base en Puerto Rico permanente y no practicar el combate que es necesario para que el Departamento de Guerra sea exitoso. Y si el Congreso cree que esa es la mejor forma de utilizar el dinero del pueblo americano, lo escribirá en una ley de la misma forma que escribieron una ley que en 180 días, después de firmarse el NDAA del 2004, se iba a cerrar Rosie Roads. Ahora, te pregunto algo. Tú dices Venezuela, hay un terrorista gobernando a Venezuela desde el punto de vista de los Estados Unidos, es un fugitivo, hay una orden de captura en su contra y hasta una recompensa que creo que es de 50 millones de dólares. Y bueno, pues como él tiene el control de las Fuerzas Armadas venezolanas, pues hay que preparar las Fuerzas Armadas americanas para que vayan a combate. ¿Y qué pasa después de que eso ocurra? Si ocurre, es decir, vamos a pensar que en los próximos 15 días, de la manera que sea, diplomática y pacíficamente o por la fuerza, Nicolás Maduro abandona Venezuela y deja el poder y Venezuela es, por decirlo así, liberada. Todo este esfuerzo en Ceiba, en Vieques, ¿va a continuar o es una cuestión interina, temporal? Mm. Muy buena pregunta. Yo no sé la respuesta a eso, pero lo que sí sabemos con certeza es que por la falta de permanencia de bases americanas en Puerto Rico, es muy fácil para el Departamento de Guerra mover esas fuerzas y todo ese equipo a otro sitio. Fuese muy diferente si esa base de Rosie Roads fuese una base permanente, si Vieques fuese un polígono permanente, si la Rainy Como lo Air fue en el Base. pasado. Por eso, Puerto Rico, el movimiento anexionista, yo soy anexionista, pues yo personalmente creo que Puerto Rico
juega un rol importante en la defensa de América. Hay muchas personas de Puerto Rico que sirven en las Fuerzas Armadas de América y que yo creo que para la geopolítica de hoy, pues tener bases activas con miles de personas en la milicia y sus familiares, con todo lo que conlleva tener todas esas fuerzas, sean aviones, sean buques de guerra, todas esas cosas, pues yo creo que eso es lo que se debe hacer. El hecho de que hoy no hay bases permanentes en Puerto Rico, en el escenario que usted propone, o por lo menos estamos tratando de aquí hablar en el abstracto de 15 días, pues yo no sé qué harían los que se llaman los planners en el Departamento de Guerra y qué sugerirían en el Departamento de Guerra si mantener cierta Bueno, postura en Puerto Rico sería importante, ¿no? pero para mantenerlo permanentemente, el entendido que yo tengo es que tendría que haber acción congresional, Correcto. porque esa base estaba operando ahí porque estaba autorizada por el Congreso Correcto. para existir y para financiarse con dinero de los Estados Unidos. Así es. Y mediante ley eso se desautorizó en el 2004, creo que fue. Sí, señor. Por lo tanto, eso requeriría entonces acción congresional y en el Congreso ni un presupuesto han podido aprobar. Sí, eso es correcto, profesor. Requeriría una asignación de fondos de una asignación específica que se llama MILCON Appropriations, Military Construction, de construcción militar, que diga se reactiva la base Roosevelt Roads, se cancela el contrato con el gobierno de Puerto Rico para lo que se llama el Local Redevelopment Authority, o se modifica. Podría decir, mira, las cosas que ya se están desarrollando en el sector privado, perfecto. Las cosas que no se han desarrollado en el sector privado, pues No van. entonces revierten al control de la milicia. Y entonces aquí está el polígono de Vieques, X cantidad se ha devuelto al pueblo de Vieques, perfecto, y X cantidad sigue todavía bajo el Departamento del Interior y eso se pasa al Departamento de Guerra de los Estados Unidos para entonces reabrir parte del polígono para hacer ciertas cosas. En muchas partes de los Estados Unidos pues hay horarios en los cuales eso se usan. De hecho, el NOTAM dice precisamente De las 5 a horas 7. y todo eso precisamente para convivir con los vecinos de las diferentes áreas y se usan activamente para aviones a hacer sus prácticas de bombardeo, para los Marines y el Army. La gente de Vieques recuerda eso porque hay gente que son mayores de 25 años y recuerdan cuando eso era así allí. Hablaste de Aguadilla y del almacenamiento en lo que era la base aérea de Ramey, que esa sí lleva más de 50 años cerrada y esa sí se ha redesarrollado casi en su totalidad. ¿Tú piensas que deba reactivarse también la base Ramey? Sí, y de hecho hay modelos donde la base y la pista conviven con operaciones civiles. Hay muchos ejemplos de eso a través de los Estados Unidos, donde parte del aeropuerto o parte de la pista es controlada por la milicia, la otra parte es controlada por algún tipo de agencia civil local y pues conviven con aeropuertos. De hecho, en Hawái, por ejemplo, hay uno de los aeropuertos en Hawái, es una Hickman Air Force Base, es por un lado la Fuerza Aérea, la base de la Fuerza Aérea, y por el otro lado es el aeropuerto local. O sea que tú ves el futuro de Puerto Rico hacia la anexión que tú favoreces con la base de Roosevelt Roads operando y con la base de Ramey nuevamente operando en Aguadilla. Sí, y un puerto grande, por ejemplo, en Ponce, una parte del puerto, de nuevo, puede operar en la parte civil con carga y otra parte puede operar en una parte militar donde se le puedan El puerto de reabastecer. Ponce El lo puerto de verás. Ponce se pueden Que reabastecer. nunca ha tenido ese uso. Eso sería nuevo. Recientemente se ha utilizado para eso, para reabastecer un buque de fuerzas especiales y dos o tres destroyers que creo que han estado en Ponce para reabastecimiento. Oye, y la última pregunta que te quiero hacer antes de irnos.
y te agradezco que hayas sacado este tiempo para conversar con nosotros de algo que yo creo que vamos a tener que empezar a un poco a procesar los puertorriqueños en los próximos días y meses. ¿Qué pasa si ocurre lo que ocurrió en 1999 en Vieques? ¿Qué pasa si se dispara, si ocurre un mishap, tú le decías ahorita, un error, Ujú. y mueren civiles? Esa no sería la primera instancia ni será la última instancia, desafortunadamente, donde el Departamento de Guerra, haciendo su trabajo para entrenar, tiene algún tipo de accidente donde un americano pues sufre algún tipo de accidente y como parte de ese accidente han habido muertes. Me imagino que desafortunadamente en el futuro habrá muertes. Han habido personas heridas. Me imagino que en el futuro habrán personas heridas. Por eso se hacen todos estos procesos para determinar las horas de dónde se puede volar y a dónde se pueden disponer de estas diferentes bombas y ese tipo de Y explosivos. si hay una explosión de bombas allí y como consecuencia de eso, pues hay gente afectada, hay viviendas afectadas. ¿Te parece que es un sacrificio valioso para, para privilegiar la necesidad de la defensa? El, la defensa del país siempre requiere sacrificio. La idea es que el Departamento de Guerra tiene unos sistemas para determinar horas, para también notificar a las personas. Por ejemplo, este NOTAM es literalmente eso. Ustedes están en Puerto Rico, les notificamos que de esta hora a esta hora, en estas coordenadas, van a haber aviones militares que van a estar volando a velocidades supersónicas y van a estar volando bajito y pueden tener dispositivos explosivos, bombas y todo eso. Entonces, al final del día, pues la vida no es risk free, o sea, la vida siempre tiene algún tipo de riesgo. El Departamento de Guerra es muy efectivo en tratar de minimizar ese riesgo, particularmente para comunidades civiles. Lo que estamos hablando aquí en el contexto de Puerto Rico y en el ejemplo que usted utiliza de Vieques y que yo hablo de Vieques, esto se hace en muchas otras partes de los Estados Unidos. Esto no es único y no ha sido único. O sea que la muerte de civiles serían daños colaterales Yo, a esa necesidad. la muerte de civiles siempre es algo que se trata de evitar y se hacen procesos para minimizar eso a cero, pero la vida como tal siempre hay algún tipo de riesgo, ¿no? Y no se puede garantizar 100% que después de haber puesto todos esos protocolos en place, pues que se utilicen todos esos protocolos, que algo no va a pasar porque todas estas cosas al final del día, requieren humanos para operar todo este tipo sean los pilotos de los aviones, si son aviones que no tienen piloto, pues hay pilotos que están en tierra manejando todo esto, si se rompe la comunicación con el avión, o sea, hay muchas cosas que pueden suceder que podrían Si se estrella un avión, si se estrella un helicóptero, si explota una munición, si un misil se dispara y en vez de terminar donde se está practicando, termina en un área civil, todo eso te parece que son posibilidades colaterales. Eh, eh, yo me acuerdo en el huracán María, fue lo que en mi opinión es el airlift más complicado de la milicia de los Estados Unidos, tanto así que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el Ejército, el Navy, los Marines, el Coast Guard, todo el mundo que tenía un avión que podía volar lo estaban llenando de material y volando a Puerto Rico. Cosas hubiesen podido pasar, pero todo el mundo se montó en los aviones para llegar a Puerto Rico. No había radar, no había combustible, no había nada de eso. Y la Se gente arriesgaron. se arriesgaron y fueron a Puerto Rico a ayudar. Entonces, si se hubiesen preocupado por el riesgo que había de volar sin radar, sin todas las cosas que hemos hablado, pues nunca hubiesen llegado. La vida pues tiene riesgos. La vida
pues se vive con riesgos todos los días. Y la idea aquí es minimizar esos riesgos. Yo creo que lo que estamos viendo literalmente al frente de nosotros es un procedimiento que minimiza los riesgos que pudiesen haber, pero es la vida pues viene con riesgos y no, nadie puede garantizar que algo inesperado no va a suceder. Muy bien, Javier, pues te agradezco mucho esta conversación. Para mí ha sido bien educativa. Yo he aprendido contigo en esta conversación cosas que francamente no sabía, no sabía cómo funcionaban. Y espero que nuestros amigos del podcast también le encuentren el mismo valor educativo, pero además que reflexionen sobre las cosas que hemos estado hablando aquí y lo que significan en toda su extensión. Así que agradecido y te volveremos a invitar próximamente. Gracias por la oportunidad, profesor. Que tenga un buen día. Y a ustedes, amigos, seguimos mañana.